La verdad es que es una maravilla estar en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México en Temixco, Morelos, con una gran compañía, el doctor Eduardo Ramos, y platicar del diplomado Pensamiento Científico en el Aula, que es un fenómeno que debemos repetir y multiplicar en el estado de Morelos. Y justo así quisiera empezar a platicar la importancia que tiene la Academia de Ciencias de Morelos en el estado de Morelos, y justo con esta actividad que beneficia a las científicas, a los científicos, a los profesores de nivel medio superior y lo mejor, a la juventud. Exactamente, Susana. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y encantado de platicar sobre el diplomado Pensamiento Científico en el Aula, auspiciado por la Academia de Ciencias de Morelos. Como bien dijiste, el diplomado Pensamiento Científico en el Aula es una actividad propuesta por los miembros de la Academia en donde se pretende de alguna manera compartir el conocimiento que se desarrolla en los institutos. En los institutos, porque la mayoría de los que somos miembros de la Academia trabajamos como investigadores en algún instituto. Quiero enfatizar que la Academia es una organización de científicos estatal y no es particular de ninguna de las instituciones que tienen representación aquí en el estado, sino es una organización que efectivamente incluye a muchos colegas que son de diferentes instituciones. El pensamiento científico en el aula es una iniciativa que comenzó hace ya muchos años, cerca de 20 años, en el 2008, y era una inquietud que había por parte de algunos de los miembros de la academia en compartir conocimiento, pues sobre todo a los colegas científicos que se dedican a divulgación y a enseñanza en las escuelas de nivel medio superior del estado. De esta manera, nosotros podíamos tener una contribución para que nosotros teníamos la idea, se elevara el nivel científico de la enseñanza de las ciencias en el estado de Morelos. Después de la pandemia, cuando todos teníamos mucho interés en salir ya liberados de la calamidad que fue la pandemia, decidimos retomar la iniciativa de reorganizar el diplomado Pensamiento Científico en el Aula, y entonces lo que hicimos fue que tuvimos una iniciativa de tratar de ofrecer un diplomado que tuviera una estructura que reflejara la estructura de las materias o de los materiales que los colegas científicos que se dedican a enseñanza, que ese tipo de material fuera repasado, discutido, sofisticado en el diplomado. Creo que muchos de nosotros teníamos mucho entusiasmo por lo que estaba ocurriendo y por otro lado no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, desde el año 2022 nos reunimos varios de nosotros y estuvimos discutiendo cómo podríamos ofrecer este diplomado que fuera de utilidad para los docentes. Bueno, repasamos los temarios, discutimos con algunos colegas docentes y finalmente en el 2023, a principios del 2023, cuando todavía teníamos mucho miedo de los contagios de la pandemia, lanzamos la primera edición. En la primera edición, pues fue un experimento. Nos dimos cuenta que si bien nosotros teníamos algo que aportar a los colegas científicos que se dedican a la educación, ellos nos aportaban muchísimo a nosotros para que, haciendo un equipo de científicos, unos en investigación y otros en educación, pudiéramos realmente desarrollar material, discusiones y experiencias que fueran útiles a la hora de que los colegas docentes expusieran estos temas, motivaran a los estudiantes para que siguieran carreras científicas o al menos recibieran con
con mucho entusiasmo y con un espíritu muy positivo el conocimiento científico, aunque ellos mismos no se dedicaran a la ciencia, pero que vieran que la ciencia es un tema de muchísima utilidad, de muchísimo interés y que fuera verdaderamente útil para que nos haga a todos nosotros buenos ciudadanos, en el sentido que podamos ayudar al desarrollo de la sociedad. Doctor Eduardo Ramos, a mí me encanta la entrega que ha mostrado la academia y también el profesorado. Y entonces creo que este diplomado es exitoso por doble vía. Ustedes aprenden de los profes de nivel medio superior y los profes de medio superior repasan conceptos, actualizan conocimiento, que es bien importante. La ciencia siempre está cambiando, siempre hay una frontera adelante de la frontera, y esto es espectacular. Y entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa con esta vivencia que tiene dualidad de beneficios? Porque el tercer interesado y el objetivo es transmitir conocimiento en física, en biología, en química, de la mano de los expertos, con profesores frente a grupo, de la mano de los laboratorios y centros de investigación. Así es, mira. Primero déjame referirme a lo que tú definiste como una experiencia conjunta. Esto para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos algo que aportar, ellos tienen algo que aportar, y entre todos creemos que podemos generar un producto que sea útil a los estudiantes jóvenes. Ese es el objetivo. Ahora bien, ¿cómo le debemos hacer? No lo sabemos, pero todos estamos en el mismo equipo en la búsqueda de este beneficio para la juventud. Mira, yo creo que todos nosotros fuimos educados con un enfoque de que hay especialistas en física, especialistas en química, especialistas en biología. Ahora, en un enfoque moderno, lo que nos damos cuenta es que todos tenemos la misión o el deseo de entender a la naturaleza. Y la naturaleza no nos indica que está hablando de un fenómeno físico o de un fenómeno químico, o peor, todavía más difícil, de un fenómeno biológico, sino que la naturaleza nos muestra su comportamiento y su riqueza. Entonces, dentro del diplomado Pensamiento Científico en el Aula, efectivamente nosotros estamos proponiendo que se lleven módulos especializados en matemáticas, en física, en química, en biología, pero que también tengamos módulos en donde los fenómenos naturales, por el momento, se van a describir de una manera integral. De esta forma hemos denominado un módulo transversal, en donde la interdisciplina, o sea, tenemos disciplinas de varios tipos, tenemos múltiples disciplinas, se integran todas para tratar de describir y entender los fenómenos naturales. Claro, y es que la vida no está fraccionada. Exactamente. La vida está integrada, y entonces integrarlo, la verdad es que como experiencia de aprendizaje, además del lúdico, es hermoso. Claro que sí, es magnífico, y esto nos permite, por un lado, tener una comprensión mucho más a fondo de los fenómenos. Por otro lado, nos permite, y eso yo estoy convencido de ello, que nos permite observar la naturaleza desde un punto de vista que sea útil a nuestra comunidad. Claro. Entonces, si todos aquí en Morelos tenemos la no muy agradable experiencia de sentir temblores. Bueno, ¿de dónde vienen los temblores? ¿Por qué los temblores son tan poco predecibles o imposibles de predecir? ¿Por qué los temblores tiran casas? Estas son cosas que uno puede describir desde un punto de vista muy objetivo y muy árido, como fenómenos de deslizamiento de placas tectónicas. Muy bien. Pero también uno lo puede describir como un fenómeno que daña a la convivencia de la sociedad cuando se le cae la casa a un vecino o a nuestra propia familia. Entonces, si nosotros vemos las cosas desde este punto de vista más integral, entonces vamos a tener una asimilación de la naturaleza que creemos puede ser mucho más útil y puede acercar a la juventud a estos temas un poco más abstractos y más áridos, como son el estudio de cierto tipo de fenómenos. Así puedo citar muchísimos ejemplos. Un ejemplo que a mí me parece súper interesante, porque hemos tenido experiencia con los colegas instructores en el diplomado,
es cuando nosotros tratamos de entender, por ejemplo, la fotosíntesis. Uno dice, no, yo no soy biólogo, entonces a mí yo no me voy a tratar de entender la fotosíntesis. Pero no es que solo a los biólogos se les permite entender este fenómeno. También este fenómeno implica unas contribuciones de la física fundamental, porque después de todo la fotosíntesis no es otra cosa que la absorción de energía radiativa del sol. ¿Qué tipo de energía estamos hablando? ¿Cuáles son las propiedades de la radiación solar que están incidiendo sobre las plantas? Necesitamos saber física. Bueno, entonces, pues sí, por favor, que pasen los físicos para que nos ayuden a entender el fenómeno. Oye, pero la fotosíntesis es en realidad una reacción química, de hecho, electroquímica, o una reacción que involucra radiación electromagnética. Bueno, pues entonces también andamos necesitando a los químicos para que nos ayuden a entender. De los biólogos, pues no digo nada, ¿verdad? Pues la fotosíntesis es un fenómeno que se da principalmente en las plantas. Entonces, cuando conjugamos estos conocimientos, ya se nos olvida nuestra especialidad y hacemos equipo con nuestros colegas para poder entender el fenómeno de manera más integral. Si esto, además, lo discutimos con nuestros colegas científicos que se dedican a la enseñanza, ellos sabrán poner el lenguaje adecuado para despertar el interés, para motivar a los jóvenes que tienen su cabeza en muchísimas distracciones, y ahora pues no tengo que enfatizar la presencia de los celulares, de las redes sociales, TikTok, Instagram, que desgraciadamente distraen mucho a los jóvenes con cierto tipo de oferta de información que para nada es despreciable. Más bien hay que saberla integrar para que sea de beneficio para ellos también. Entonces, todo esto, los científicos, colegas nuestros que se dedican a la enseñanza, nos pueden enriquecer estos conceptos para poder entre todos dar como resultado un beneficio para la juventud que estudia en el estado de Morelos, pero en nuestro país en general también. Así es. Doctor, a mí me gustaría que nos describas dos temas. Uno, ¿qué es? ¿Cómo definimos? ¿Cómo les compartimos qué es tener espíritu crítico? Y otro, desmitificar y nombrar aquí las grandes ventajas de una buena discusión. Bueno, mira, yo debo comenzar diciendo que yo no soy filósofo, pero te puedo decir lo que yo entiendo por espíritu crítico, y que es una cosa absolutamente indispensable cuando nosotros estamos tratando de entender la naturaleza. Muchas veces nosotros, de manera natural, pues cuando somos pequeños estamos acostumbrados a que los adultos nos indiquen cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos proceder en ciertas condiciones. Tenemos como referente, bueno, pues a nuestros papás o a nuestros maestros, etc. Cuando somos adolescentes, la mayoría de nosotros tuvimos, y algunos tienen, este espíritu de rebeldía, de reaccionar en contra de las opiniones, de lo establecido. Pero a veces esto se nos acaba en la adolescencia, cuando tenemos tantos problemas de encontrarnos a nosotros mismos. Y cuando somos adultos, tendremos a, aunque sea de manera inconsciente, a seguir ciertos patrones. Yo pienso que el tener nosotros un espíritu crítico es importantísimo, porque debemos cuestionar, debemos reflexionar y debemos concluir si las cosas que estamos escuchando tienen sentido. Nosotros debemos formar nuestro propio criterio para decidir qué actitud tomar, y eso se transmite de manera lineal al estudio de las ciencias. A nosotros nos dicen, Newton dijo que la fuerza de la gravedad atrae a todos los cuerpos, y que la Tierra, una manifestación de esta ley es que la Tierra atrae a los cuerpos, incluidos nosotros mismos, y que es por eso que cuando pegamos un brinco, entonces caemos. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar, nos dicen los maestros. Y nosotros, yo creo
que nosotros debemos cuestionar eso. Y nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿esto ocurre porque lo dijo Newton? ¿O por qué todo el mundo cree esto? Entonces comenzamos a plantear una especie de método científico dudas estructurado a nuestro propio nivel. A ver, espérame. Yo he visto que todo lo que sube tiene que bajar, eso está muy bien, pero la luna no la veo caer así tan rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la luna? Entonces, ese tipo de cuestionamientos fomenta nuestro espíritu crítico. Nos hace cuestionar, reflexionar, decidir, y muchas veces nosotros nos convencemos a nosotros mismos cuando vemos que nuestras hipótesis efectivamente son valoradas, ocurren en una observación que nosotros hacemos. Claro. Esto es método científico. Claro. Experimentación, comprobación. Exactamente. La verdad es que es maravilloso el espíritu crítico. Absolutamente. Y fomentarlo y ser parte de estas dinámicas desde el aula y el pensamiento científico es una fortuna, doctor. Discusión. Creo que también podemos llegar a grandes conclusiones y no tenemos por qué pensar todos igual. Por supuesto que no, y por supuesto que la discusión nos permite enriquecernos a nosotros mismos. Quiero yo hacer una anotación en este momento porque creo que es muy oportuna en el contexto del espíritu crítico. Todo tu auditorio está perfectamente consciente de lo que está ocurriendo ahorita en este momento con la mal llamada inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros, cuando nos preguntan ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Tú sabes qué es la inteligencia artificial? Te contestan, sí, es ChatGPT, porque yo le puedo preguntar y me responde. Es más, con suerte y hasta comienzo a establecer un diálogo que parece como si fuera un ser humano. Desafortunadamente, para muchos de nosotros la inteligencia artificial se queda dentro de este muy pequeño concepto. Reducido. Lo peor de todo es que muchas veces la mayoría de nosotros, podría yo decir, le damos una autoridad a la inteligencia artificial que no se merece. Entonces, estábamos diciendo ahorita espíritu crítico, es muy frecuente que nosotros nos volvemos esclavos obedientes de la inteligencia artificial. Ah, pues porque lo dijo. Ah, pues porque lo encontré en el Gemini, lo encontré en el Claude. Ah, y ya por eso, entonces yo ya no lo cuestiono. La inteligencia artificial, con su tremendo poder, me indica esto y yo lo tengo que obedecer. Y entonces nos estamos volviendo unos acríticos y perfectamente esclavos de lo que nos dice una computadora que adquirió su conocimiento a base de estar comparando bases de datos. Entonces, para mí esto del espíritu crítico es absolutamente fundamental, y tener la posibilidad de educarnos a nosotros mismos con lógica matemática, con un método científico, pues es algo que nos ayuda. No, tampoco yo quisiera que el método científico fuera la sustitución de nuestra autoridad máxima, ni mucho menos, sino que más bien sea como una especie de herramienta que nos permita a nosotros mismos ir encontrando nuestro camino de decisión. Claro. Pues tenemos muchísimo que compartir desde este diplomado. Doctor, dinos, ¿para quién está hecha esta convocatoria? ¿Tiempos? ¿Qué hacemos si soy profesora, profesor de cualquier área? ¿En qué niveles de educación? ¿Cuesta? Platícame todos esos datos. Sí, mira, los datos específicos son los siguientes. El diplomado Pensamiento Científico en el Aula, auspiciado por la Academia de Ciencias de Morelos, está organizado para docentes de nivel medio superior. Estamos hablando de preparatorias, vocacionales, bachilleratos, etcétera. Se le dan diferentes nombres, pero todos entran dentro de la caja de media superior. Prepa. Ahora, una vez que yo he dicho esto, yo quiero enfatizar que si hay docentes de otros niveles, sea de secundaria o aún de primaria, que estén interesados por participar en el diplomado, son bienvenidos.
Si hay estudiantes universitarios que estuvieran interesados en incorporarse, son bienvenidos. De hecho, hemos tenido un estudiante de preparatoria que nos dijo, ¿puedo asistir? Pásate, Claro. aquí hay un lugar para ti. Entonces, si hay algún docente, alguna persona que no se dedique a la educación, que tiene interés por discutir temas científicos, es perfectamente bienvenido. El filtro no es que se le va a preguntar cuál es su especialidad, cuál es su profesión, cuál es su oficio. El filtro es que tiene que trabajar muy duro. Entonces, pues aquí las cosas, todas aquellas personas que estén dispuestas a trabajar duro, pues son bienvenidas. ¿Por qué? Porque el diplomado dura 144 horas y estas se reparten más o menos en unos 9 y medio meses que están aproximadamente sincronizados con el ciclo escolar. Entonces, el diplomado Pensamiento Científico en el Aula 2026 va a comenzar el 5 de septiembre de este mes que viene y comenzamos los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los sábados tenemos que sacrificar todas nuestras mañanas de sábados viniendo aquí a discutir cosas muy interesantes. ¿Aquí se desarrolla? El diplomado Pensamiento Científico en el Aula tiene, como decía yo, 6 módulos. Ahorita los listo nuevamente. Y el primer módulo, el módulo de matemáticas, va a tener lugar aquí en el Instituto de Energías Renovables en Temisco y va a durar 6 semanas. 6 por 4 horas, 24 horas del módulo de matemáticas. Enseguida tenemos otros 6 semanas del módulo de física. Esto nos lleva más o menos a final de noviembre. Son 3 meses, que son septiembre, octubre y noviembre. Después comenzamos con el módulo de química. El módulo de química muy probablemente lo vayamos a tener en el Instituto de Biotecnología en Chamilpa, cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y desafortunadamente pues, se va a interrumpir por las vacaciones de invierno, pero durará más o menos como hasta finales de enero. Después tenemos el módulo de biología, febrero y un poquito de marzo. Estos 4 módulos son los 4 módulos disciplinares y están ordenados de ciencia más básica a ciencia más elaborada. Lo más básico de todo son las matemáticas, son el lenguaje de las ciencias, y entonces necesitamos estar bien preparados en matemáticas para después poder hablar de algún otro tipo de ciencia. Física es la ciencia que se dedica principalmente a estudiar fenómenos inanimados. La química se basa en la física para explicar muchas de las reacciones químicas. La biología pues es la ciencia más compleja de todas dentro de las llamadas ciencias naturales. ¿De la vida? Y entonces al final de biología redondeamos nuestros módulos disciplinares y comenzamos con el módulo transversal. Entonces estamos ya bien entrenados en términos de lenguaje, ya conocemos todos, tenemos una formación homogénea en los módulos disciplinares. Entonces ahora, en el módulo transversal, los instructores, los miembros de la academia, van a proponer diversos proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Este módulo va a durar 6 semanas y incorpora todos los conocimientos que han estado por allí en diferentes cajas. Al final del módulo transversal tenemos el módulo de integración de conocimientos. Y el módulo de integración de conocimientos se parece mucho al módulo transversal, prácticamente es lo mismo, pero ahora las personas que proponen los proyectos no son los instructores, miembros de la academia, sino son los colegas científicos que se dedican a la educación. Y ellos van a proponer proyectos interdisciplinarios que sugieren cómo ellos presentarían este material a sus propios estudiantes. Entonces, ellos nos dirán
yo quiero hacer un proyecto de cambio climático y lo voy a orientar en este sentido porque yo creo que los estudiantes se van a motivar por estas razones. Por favor, adelante, nos explicas qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y quizás hasta nos lo puedes enseñar a nosotros. Claro. Y con el módulo de integración de conocimientos, los participantes en el diplomado van a presentar la síntesis de su trabajo durante todo el diplomado y va a haber una evaluación. Esta evaluación va a ser por los instructores del diplomado y por los docentes participantes. Esta es una revisión por pares. Aquí todos valemos igual. Y entonces, una vez que se haga la evaluación, nosotros tenemos una evidencia de lo que los profesores, los docentes, proponen para sus cursos. ¿Por qué nos vemos obligados a tener un módulo de evaluación? Esencialmente porque en esta edición nosotros solicitamos a la SEP que nos autorizara a dar el diplomado. Y después de haber cumplido con los requisitos que nos pidió la SEP, uno de los cuales era tener una evaluación y la otra un número de horas mínimo, ahora cumplimos perfectamente con esas condiciones y entonces la SEP nos ha autorizado a dar este diplomado. Qué bien. Entonces esperemos que esta autorización por parte de la SEP nos permita motivar a los profesores, escuelas, o interesados estudiantes, en participar. Sí, sí. Pero ojalá también incentive a las autoridades de las instituciones que imparten docencia a nivel medio superior a que ellos les reconozcan a los docentes que llevaron este diplomado, que participaron en este diplomado y que obtuvieron una evaluación satisfactoria. Claro. De su participación. Importantísimo. Y es que hay que platicarnos entre la ciudadanía, hablar con las científicas y los científicos que viven y que hacen que Morelos sea un lugar que concentra al mayor número per cápita de científicos, de personas dedicadas a la ciencia en el país, se derrama. Y esa derrama se convierte en beneficio. Y ese beneficio, en su fin último, es la educación media superior. Y esto se puede traducir en vocaciones, esto se traduce en una ciudadanía más responsable, justo porque dan las herramientas de conocimiento. Me parece que es una gran aportación. Inscríbanse, profesoras y profesores, vengan, participen y también a todas las personas que toman decisiones y los rumbos y guías de el desarrollo de nuestro estado. Esta es una oportunidad que debemos seguir acrecentando. Doctor, ¿cuánto cuesta? El diplomado tiene dos precios. Dos. Si el docente, la docente que viene a participar en el diplomado está apoyado por su institución o apoyada por su institución, entonces el diplomado cuesta 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Si hay apoyo de tu institución, 1,000 pesos. El diplomado cuesta 1,000 pesos. Si es una persona, un docente o alguien que está interesado en participar, pero no tiene apoyo institucional de quien lo guste conseguir, entonces el diplomado cuesta 300 pesos. Esos son los costos del diplomado. Si es institucional, 1,000 pesos. Si es independiente, 300 pesos. Eso es una oportunidad, porque es aprender juntos, como tú lo has dicho muy bien. Aquí no hay posiciones, aquí hay un intercambio de conocimientos, de saberes, de estrategias, de conocimiento y de educación con un solo objetivo, y es brindar herramientas para el pensamiento científico en el aula. En el aula, para todos nuestros jóvenes. Ojalá que esto verdaderamente se traduzca en un beneficio para ellos. Claro que sí. Doctor, ¿dónde pedimos información? La información completa está en la academia, en la página de la Academia de Ciencias de Morelos. Academia de Ciencias. Exactamente. Y allí hay unos banners que van pasando y uno de ellos es Diplomado Pensamiento Científico en el Aula. Ustedes acceden allí, están las descripciones, está un documento en donde se describe con un poco de detalle
el diplomado está también la dirección electrónica a la cual deben ustedes escribir expresando su interés, que no se les olvide pagar, para que manden su recibo y nos digan de qué institución vienen, cuál es la materia, cuál es el tema que ustedes imparten, y nosotros trataremos en la medida de lo posible de adecuarnos para hacer equipo con los docentes y que efectivamente alcancemos nuestro objetivo. Claro. ¿Hasta cuándo podemos inscribirnos? Las inscripciones se cierran formalmente el día 4 de septiembre, que es el día anterior a que comencemos el diplomado. Sí. Apresurarnos. Apresúrense, por favor. Y si hay alguna razón por la cual ustedes algo se les atora, pues por favor platíquenos y ya veremos cómo le hacemos, porque aquí el interés es que entre más gente se una al equipo, mejor. Claro, claro que sí. Doctor, para cerrar, a mí me gustaría que nos digas esta profunda satisfacción que deja la ciencia cuando sale de un laboratorio, cuando cruza a través de un aula la vida y modifica a las personas. Pues mira, efectivamente cuando uno tiene la experiencia de entender algo, cuando uno tiene la experiencia de lograr algún objetivo que se ha planteado, pues obviamente es muy satisfactorio. Pero cuando uno ve que se puede contribuir, aunque sea de manera parcial, a que la convivencia en nuestra sociedad sea más armónica, nosotros estamos convencidos que la educación es una de las armas más importantes para reducir la violencia en nuestra sociedad. Todos estamos muy preocupados de que la convivencia esté siempre salpicada, esté siempre contaminada con violencia. Y yo pienso que si todos hacemos equipo para que la educación pueda llegar a más personas y más personas vean que su vida puede tener una finalidad más creativa, mejor y sobre todo más feliz, entonces pues hay que trabajarle duro para lograr esto. Claro. El diplomado quiere ir en esta dirección. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Ramos, y todos a inscribirnos para pensamiento crítico. Eso es, pensamiento crítico, mucha discusión, mucha satisfacción. Claro que sí. Pensamiento científico en el aula. Te esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.